Programación dinámica. Cuando hablamos de programación dinámica, nos referimos a darle solución a un problema de optimización de manera secuencial. ¿En qué consiste la programación dinámica? Consiste en solucionar el presente suponiendo que en el futuro se tomarán las decisiones correctas. Conceptos básicos. Variables de decisión son aquellas sobre las cuales se debe definir su valor de modo que se pueda optimizar. Variables de estado son las posibles condiciones variadas en las cuales el procedimiento se encuentra en esa etapa del problema y el número de estados. Relación recursiva es el producto que provoca una fórmula que pertenece a varios valores de S basado en el principio de optimalidad. Decisión óptima es aquella que se usa para enlazar cada subproblema. Características. La primera de ellas sería naturaleza secuencial de las decisiones. El problema puede ser dividido en dos etapas. Cada etapa tiene un número de estado asociado a ella. La decisión tomada en una etapa determinada, la cual será el estado de la etapa siguiente, así que el efecto de la decisión tomada es transformar el estado actual en un estado asociado con el inicio de la siguiente etapa. El procedimiento de solución termina cuando se obtiene la política óptima de la última etapa. Siempre se dispone de una relación recursiva, esto es lo que permite trabajar las decisiones interrelacionadas. El principio de optimalidad es el principio de la programación dinámica que fue desarrollado por Richard Bellham. Resolución de un problema de programación dinámica. Primero se debe identificar las etapas y estados de variable de decisión. Cada etapa debe tener asociada una o más decisiones. ¿Qué es un problema de optimización? Cada estado debe contener toda la información relevante para la toma de decisión asociada al periodo. Segundo, describir las ecuaciones de recurrencia, es decir, se debe indicar cómo se acumula la función de beneficios a optimizar, es decir, la función objetivo, y cómo varían las funciones de estado de una etapa a otra. Tercero, solucionar. Se debe optimizar cada subproblema por etapas en función de los resultados de la relación del subproblema siguiente. Ok, vamos a trabajar un modelo de la ruta más corta para programación dinámica. En este tipo de ejercicio lo que generalmente se quiere buscar es minimizar las distancias, costos, tiempos que podrían demorar en conectarse un origen y un destino. Vamos a utilizar el problema del viajero. Es un problema clásico de la programación dinámica y se trata de lo siguiente. El viajero desea ir de la ciudad 1 a la 8 por el camino más corto. Aquí tenemos la ciudad 1. Cada nodo representa una ciudad y los números que se encuentran encima de las líneas que conectan estas ciudades es la distancia que hay que recorrer para llegar de un lado al otro. Para ello vamos a necesitar una función recursiva que es esta que tenemos aquí, que se divide en dos partes. La primera es el retorno en la etapa K, es decir, el retorno en la etapa en la que nos encontremos, que en este caso para nosotros este retorno sería distancia, y la otra parte de la función sería el óptimo anterior. SK representa el origen, DK el destino, F el valor óptimo y D la decisión óptima. Ok. Ok. El paso 1 para realizar el ejercicio es dividir por etapas. Vamos a dividir nuestro gráfico principal en 3 intersecciones entre cada nodo que van a ser origen o destino dependiendo de la etapa en que nos encontremos. Por ejemplo, en nuestro gráfico, en nuestro ejercicio vamos a tener 3 etapas, es decir, 3 intersecciones. Vamos a usar nuestra función recursiva y al momento de estar en el paso 2, que vamos a plantear la etapa 1, solo nos vamos a fijar en el recuadro pequeño y nos vamos a olvidar del resto del gráfico. Entonces, decimos que tenemos
tres orígenes, 3, 6, 7 y un único destino que sería el nodo 8. Procedemos a realizar nuestra tabla y en la primera celda tenemos que S1 y D1. S1 sería origen de la etapa 1 y destino de la etapa 1. En posición vertical vamos a tener que los orígenes que serían 3, 6 y 7 y en la posición horizontal tendríamos nuestros destinos, pero en este caso solamente tenemos un destino. Para realizar lo que está dentro de la tabla usamos nuestra función recursiva, pero en la primera etapa hay algo importante que resaltar y es que en esta etapa no contamos con un óptimo anterior, es decir, con la segunda parte de la función no la tenemos por ser la primera etapa. Por ello simplemente vamos a usar la distancia que hay entre cada nodo y decimos del nodo 3 al nodo 8 hay una distancia de 18. Si usamos la función en el óptimo anterior valdría 0, entonces decimos 18 más 0 es 18. Del nodo 6 al nodo 8 tenemos una distancia de 40 más 0 porque no tenemos último anterior, sería 40. Igualmente del nodo 7 al nodo 8 tenemos una distancia de 9 más 0 es 9. ¿Qué es nuestro F1? Como les decía anteriormente, es nuestro valor óptimo. En este ejercicio el valor óptimo va a ser el valor mínimo que tengamos en la tabla, ya que estamos hablando de distancia. Para la primera fila el valor óptimo es 18, para la segunda igual 40 y para la tercera es 9. ¿Cómo obtenemos nuestra decisión? Pues vemos el valor óptimo lo tenemos de ir a el nodo 8 y por ello esa es nuestra decisión. El valor último en la segunda fila lo obtenemos el 40 lo obtenemos de ir nuevamente al nodo 8, esa es nuestra decisión. Y en la tercera fila el 9 lo obtenemos de ir al nodo 8 también, porque es nuestro único destino, por ello va a ser nuestra única decisión. Con ello finalizamos la etapa 1. Pasamos a la etapa 2 y nos vamos a fijar en nuestra segunda intersección. Vemos cómo tenemos orígenes 2, 4, 5, nuestra intersección y destinos 3, 6, 7. Hay que resaltar que en esta etapa lo que son nuestros destinos 3, 6, 7 en la etapa anterior eran nuestros orígenes. De allí partimos a obtener el óptimo anterior para esta etapa. Vamos a necesitar también nuestro cuadro de la etapa anterior, que lo tenemos aquí, el que acabamos de realizar, y procedemos a realizar nuestro cuadro de la etapa 2. S2, D2, es decir, origen de la etapa 2 y destino de la etapa 2. Nuevamente, de forma vertical tenemos nuestros orígenes 2, 4 y 5. De forma horizontal tenemos nuestros destinos 3, 6, 7. Y procedemos a usar nuestra función recursiva para llenar nuestra tabla. Decimos que del nodo 2 al nodo 3, es decir, de aquí a aquí, hay una distancia de 10 más su óptimo anterior. ¿Cómo vemos el óptimo anterior? Para ello necesitamos el cuadro de la etapa anterior. Del 2 al 3, si el 3 en la etapa 2 es destino, en la etapa 1 era origen, que lo tenemos aquí. El origen en la etapa de este valor, su valor óptimo era 18. Por ello, 10 más 18 es 28 y es el valor que va aquí. Nuevamente decimos del nodo 4 al 3, que es del 4 al 3 tenemos un valor de 20, más el valor óptimo, que sería nuevamente el destino 3 en la etapa anterior era origen 3 y su valor óptimo era el 18. 20 más 18, 38 igual aquí. ¿Por qué tenemos estos guiones, distintos guiones en nuestro cuadro? Porque estas casillas están inhabilitadas por la razón de que no hay conexión entre estos nodos. Lo podemos ver del 5 al 3, que sería del 5 al 3, no tenemos ninguna conexión. Si ponemos 0, nos va a desequilibrar el ejercicio, ya que cuando vayamos a escoger el valor mínimo siempre va a ser el 0. Por ello simplemente colocamos un guión y la inhabilitamos. Lo mismo sucede con las demás casillas que tienen guión. Seguimos en nuestra segunda fila del 4 al 3, ya la realizamos, vamos con del 4 al destino 6, tenemos que hay una distancia de 9
que es esta que está aquí, más el óptimo anterior. Vemos que el destino 6 en nuestra etapa actual era origen en nuestra etapa anterior. Nos fijamos en su valor óptimo, que es 40, y decimos 9 más 40 es igual a 49, que es el valor que está aquí. Decimos que del nodo 5 al nodo 6 hay una distancia de 4, que lo vemos en la gráfica, más nuestro óptimo anterior, que sería igualmente 40, porque estamos en el destino 6, que en nuestra etapa anterior era origen, y su valor óptimo es 40, para un total de 44. Vemos que el 5 aquí están casillas inhabilitadas, entonces nuestra salida es del nodo 5 al nodo 7, con un valor de 15 más nuestro óptimo anterior, que nuevamente revisamos si es destino el número 7, en nuestro cuadro anterior era origen y su valor óptimo era 9. 15 más 9, 24, y es el valor que va aquí. Vamos a sacar nuestros valores óptimos de la nueva etapa. Les dije que tomábamos el valor mínimo, ya que estamos hablando de distancia. Entonces vemos como 28 pues es el único valor que hay en la fila y es el que seleccionamos. Pero en la segunda fila tenemos dos valores. Entre 38 y 49 escogemos el valor mínimo, que es 38, y lo colocamos como valor óptimo. Nuevamente en la tercera fila tomamos nuestro valor mínimo, que es 24, y lo colocamos aquí. Para tomar nuestra decisión simplemente nos fijamos, el valor óptimo viene de ir a ¿qué destino? El 28 de ir al destino 3, al nodo 3, el 38 nuevamente de ir al nodo 3 y el 24 de ir al nodo 7. Y con ello hemos finalizado nuestra etapa 2 de este ejercicio del viajero. Nos pasamos a nuestra etapa 3 y vemos cómo para realizar nuestro paso 4 planteamos nuestra última etapa, que es la tercera, y nos damos cuenta que tenemos un solo origen, pero tenemos tres destinos. Nuestra etapa 3, nos fijamos que del 1 al 2 hay una distancia de 7, más nuestro óptimo anterior, que sería el 2 en la etapa anterior era origen y su valor óptimo era 28. 7 más 28 igual a 35, por lo que es el valor que va aquí. Del nodo 1 al 4 tenemos que hay una distancia de 25 más el valor óptimo. Revisamos que el 4 en nuestra etapa anterior era origen y su valor óptimo era 38. 25 más 38, 63. Por ello va aquí. Y por último, de ir del nodo 1 al 5, hay una distancia de 5. Y vemos que el 5 en nuestra etapa anterior era origen y su valor óptimo es de 24. 5 más 24, 29, y es el valor que ponemos aquí. Para seleccionar nuestro valor mínimo, para nuestro valor óptimo de la etapa 3, nos fijamos en el valor mínimo, que entre estos tres sería el 29. Y ese 29 viene de ir al nodo 5. Por eso esa es nuestra decisión. Y con ello hemos finalizado nuestra tercera etapa. Pero el ejercicio no está completamente desarrollado, por ello vamos a plantear la solución. Decimos que para la solución debemos presentar nuestras tres etapas completamente desarrolladas, los cuadros, el gráfico completo, y vamos a empezar a colocar nuestra solución por la última etapa que resolvimos, la etapa 3. Y nos fijamos en estos circulitos azules, que va a ser nuestro camino que va a representar la ruta más corta. En la etapa 3 decidimos ir del nodo 1 al nodo 5, pues esta fue nuestra decisión, del nodo 1 al nodo 5. Después pasamos a nuestra etapa 2 y buscamos en el origen 5 a dónde decidimos ir, y fue al nodo 7, del 5 al 7. Nos pasamos a nuestra primera etapa, a la etapa que primero resolvimos, y vemos que del nodo 7 nos dirigimos al nodo 8. Por ello, esta va a ser nuestra ruta más corta. Y ahora nos vamos a fijar en la gráfica principal, que pues no se ve muy bien, pero los valores que hay aquí, entre las distancias que hay entre estos nodos, es del 1 al 5, 5, del 5 al 7, 15, y del 7 al 8, 9.
Por ello, la distancia total por esta ruta es de 29 kilómetros. En programación dinámica podemos comprobar que se encuentra bien realizado el ejercicio cuando en la última etapa que realizamos la función óptima, el valor óptimo, coincide con nuestro resultado. Y aquí vemos que tenemos 29 en el valor óptimo y 29 en nuestra ruta más corta. Teoría de juegos. Es un tipo de análisis matemático orientado a predecir cuál será el resultado cierto o resultado más probable de una disputa entre dos individuos trabajando en la elaboración y manejo de un tipo especial de modelos, denominados juegos, el cual es un modelo de situación de independencia estratégica. Su objetivo es utilizar un proceso de abstracción que lleve de la situación real a un sistema de relaciones más sencillo, más claro y preciso, donde en su marco se verá facilitado el análisis deductivo. Conceptos básicos. Teoría de juegos. Es una rama de la matemática con aplicaciones a la economía, sociología, biología y psicología, que analiza las interacciones entre individuos que toman decisiones en un marco de incentivos formalizados, juegos. Concepto de juego. Es la situación interactiva especificada por el conjunto de participantes, los posibles cursos de acción que puede seguir cada participante y el conjunto de utilidades. Concepto de jugadores. Son los individuos que toman las decisiones tratando de obtener el mejor resultado posible. Concepto de acción. Es una de las opciones que el jugador tiene disponible para alcanzar el objetivo buscado. Concepto de información. Es el conocimiento de los valores de las distintas variables. Concepto de estrategia. Es un plan de acciones completo que se lleva a cabo cuando se ejecuta el juego. Se explicita antes de que comience el juego y describe cada decisión que los jugadores deben tomar durante el transcurso del juego. Estrategia dominante. Es aquella elección que realiza el jugador independientemente de lo que haga el otro. Si cada jugador tiene una estrategia dominante, se puede predecir el resultado del juego. Estrategia punto de silla o de equilibrio. Es un pago que es simultáneamente un mínimo de una fila y un máximo de una columna. Concepto de resultados. Son las conclusiones que el moderador obtiene una vez se ha llevado a cabo el juego. Equilibrio de Nash. Es una situación en la cual todos los jugadores han puesto en práctica y saben lo que han hecho. Una estrategia que maximiza sus ganancias dadas las estrategias de los otros. Consecuentemente, ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia. Matriz de pago, por último. Es una matriz que resume la información dada por las funciones de pago en un juego rectangular. Característica de la teoría de juegos. La teoría de juegos es una herramienta que ayuda a analizar problemas de optimización interactiva, es decir, el ajedrez, la negociación política, las estrategias militares. Es útil para tomar decisiones en casos donde dos o más personas que decidan se enfrentan en un conflicto de intereses. La mayoría de las situaciones estudiadas por la teoría de juegos implican conflictos de intereses, estrategias y trampas. Y es utilizada en estrategias de conflicto, guerra de precios, decisiones de cartel, relaciones sindicato-empresa, acuerdos y negociaciones políticas, negociaciones económicas y problemas militares, entre otros. Ejercicio de teoría de juegos. La teoría de juegos tiene dos problemas. Los juegos de suma cero o suma constante
que son juegos en los que los intereses de los jugadores son contrapuestos, es decir, la ganancia de un jugador siempre será la pérdida del otro jugador. Por lo tanto, la pérdida de cada jugador es igual al beneficio del contrincante. Y la otra es los juegos de suma no cero o suma variable. Son juegos donde no existen resultados simples, donde un jugador gana y el otro pierde. Es decir, donde todos los jugadores obtienen un beneficio superior a cero. En este también existen muchas posibilidades. Ejemplo de juego de suma cero. Primeramente tenemos el Maximin y el Minimax. En la siguiente tabla se muestran dos jugadores con tres estrategias cada una respectivamente. Vemos que el jugador A tiene sus tres estrategias y el jugador B tiene sus tres estrategias. El paso 1. Para el jugador A se va a elegir el mínimo de estrategias de cada fila. Entonces, para la fila número 1, el mínimo es -1. En la fila número 2 es -3 y la fila número 3 es el 2. Y para el jugador B se va a elegir el máximo de estrategias de cada columna. Entonces, en la columna número 1 es 3, en la columna número 2 es 4 y en la columna número 3 es 2. Y así tuvimos los resultados respectivamente, como se pueden observar en la siguiente tabla. Entonces, ahora vamos al paso siguiente, que es el paso número 2. Para el jugador A se va a elegir el máximo de los mínimos. Entonces, entre -1, -3 y 2, el máximo es 2. Y ahora para el jugador B se va a elegir el mínimo de los máximos. Entonces, el mínimo entre 3, 4 y 2 es 2. Entonces, como paso número 3, vamos a revisar si el Maximin y el Minimax coinciden. En este caso, como es 2, podemos ver que estos se encuentran en la misma celda. Por lo tanto, podemos decir que existe un punto de equilibrio. En los juegos de suma cero, el jugador que tiene la ventaja es el primero que comienza. En este caso fue el jugador A, y podemos ver que él ganó 2 y el jugador B perdió 2 respectivamente. Ahora veamos ejemplos de juego de suma no cero. En este caso tenemos el Maximin. Entonces, en la siguiente tabla se muestran dos prisioneros por un mínimo de delitos con las siguientes opciones. Vemos que cada celda tiene dos resultados. Entonces, el prisionero 1, su resultado es el de la izquierda y el prisionero 2 es el de la derecha. Entonces, si uno delata y el otro no delata, van a tener distintas penas. Respectivamente, si el prisionero 1 delata, va a tener 7 años de cárcel. Si el prisionero 2 delata, también tendrá 7 años de cárcel. Si el prisionero 1 no delata, tendrá 10 años de cárcel. Si el prisionero 2 delata, será libre. Si el prisionero 1 delata, también será libre. Si el prisionero 2 no delata, tendrá 10 años de cárcel. Si el prisionero 1 no delata, tendrá 1 año de cárcel. Y si el prisionero 2 no delata, tendrá 1 año de cárcel respectivamente. Entonces, esto aquí lo podemos observar en la tabla que se encuentra. Ahí podemos ver especificados las opciones que tenemos. Entonces, como paso 1, se va a elegir el mínimo de cada uno de los prisioneros. Entonces, para el prisionero 1 se va a hacer por columnas. Entonces, comparamos entre -7 y -10, cuál es la que le conviene. El mínimo sería -10. Y entre 0 y -1, el mínimo es -1. Y para el prisionero 2 se debe hacer por filas. Entonces tenemos que comparando -7 con -10, el mínimo es -10. Y entre 0 y -1, el mínimo es -1. Aquí lo podemos ver en la tabla reflejado en los resultados en rojo. Entonces, el siguiente paso es que para los prisioneros 1 y 2 se va a elegir el máximo de los mínimos, es decir, el Maximin. Entonces, vemos que para ambos prisioneros es -1. También tenemos que revisar si el Maximin de los prisioneros coincide. Y como se encuentra en la misma celda, podemos decir que hay un punto de equilibrio. Y en este caso, los resultados para cada prisionero sería que ellos van a estar 1 año en la cárcel juntos. Ahora, otro ejemplo son las estrategias dominadas, que si vemos es el mismo ejemplo del anterior, el de los dos prisioneros, que cada uno tiene condenas distintas. En el paso 1,
para el prisionero 1 se tiene que comparar cuál estrategia es de mayor beneficio. Entonces, en columnas vemos la comparación entre 7 y 10 años o entre 0 y 1 año. Y vamos a elegir la opción de no delatar porque es la que a él más le conviene. Entonces, esa de no delatar se va a desechar y la vamos a tachar. En el paso número 2, para el prisionero 2, a él le quedan dos opciones. En la fila se va a comparar 7 y 10 años. Entonces se desecha la opción de no delatar porque para él la mejor opción es delatar. Entonces tenemos como resultado un punto de equilibrio donde los dos van a cumplir una condena de 7 años. Podemos ver que la mejor opción en este caso de juegos de suma no cero, vamos a tener que utilizar el Maximin porque es la que ella siempre nos va a dar una opción pues más optimizada. En conclusión, la programación dinámica nos permite resolver problemas encontrando soluciones sucesivas a subproblemas de menor tamaño, enlazando dichas soluciones como una sola solución óptima al problema original. Es una forma fácil de llegar a la solución del planteamiento. Si se habla de la teoría de juegos, el enfoque práctico y lógico provoca que esta teoría sea usada en muchos escenarios y para fines diferentes. La razón del éxito de la teoría de juegos es que la gente se dio cuenta que en escenarios diversos siempre es útil emplear el pensamiento formal, racional, sistemático ante cualquier interacción estratégica. Ello lleva a que la metodología se emplee en cualquier ámbito, donde la estrategia debe ser el punto fuerte, ya sea en caso de guerra, en caso de relaciones públicas o en decisiones económicas. Aunque no se explique de forma evidente, muchos métodos de enseñanza que se aplican en colegios y universidades se basan en la teoría de juegos y en el objetivo de capacitar a los alumnos a utilizar la lógica, obtener mejores resultados en decisiones y acuerdos. Muchas gracias.